La segunda parte de los videotutoriales sobre el diseño de una carrocería de autobús de 2 pisos con chasis autoportante. Recordemos que el chasis en el cual me estoy basando es el de la imagen que ustedes pueden ver para poder llegar a este. El objetivo es llegar a este chasis. Bien, en esta parte les enseñaré sobre el ensamblaje del eje delantero y los componentes y piezas necesarios. Como ustedes pueden observar, este es el freno de tambor. Bien, no tiene sus componentes completos, es solamente una figura, un sólido que se asemeja en sus dimensiones, en su figura. Bien, he hecho el sólido de revolución. No tengo eje de referencia central, ya que es un sólido, no es hueco. En este caso tomamos la medida de referencia del centro hacia el borde libre que va a tener el aro para realizar ese borde que está salido o hacia afuera. Bien, tomamos las medidas de referencia tratando de que el radio no nos vaya a causar conflictos con el aro al momento de ser ensamblados. Hay que considerar también el ancho total del tambor para que no nos dé problemas también en el ensamblaje. Bien, una vez realizado eso, el croquis, hacemos el sólido de revolución con una revolución de 360 grados. Y posterior a eso realizamos lo que son los pernos o los ejes de sujeción en este caso, en los cuales se acoplará el aro. Bien, en este caso he tomado referencia en las medidas del aro, es decir, el diámetro que tenía los agujeros en el aro y la distancia también que tiene desde la circunferencia, desde la parte de afuera y la parte de adentro, para que quede centrado. Una vez realizado eso, hacemos la extrusión. La extrusión en este caso nos arroja un error al intentar abrirla por la memoria de la computadora. La memoria es un poco baja. Bien, una vez realizada la extrusión, puede ser de unos 20-30 milímetros. Realizamos un redondeo de borde, que puede ser de unos 2-5 milímetros. Una vez realizado eso, seleccionamos el elemento y hacemos una matriz circular para que se distribuyan los pernos, los ejes a lo largo de la cara, y así se pueda completar los 10 huecos que se necesitan y se pueda acoplar con el aro. Bien, en esta cara he realizado un croquis, una circunferencia para hacer un corte y poder utilizarlo como referencia al momento de ensamblar con el eje delantero. Ya les mostraré cómo lo he realizado y por qué fue necesario hacer esa circunferencia y ese corte. Bien, a continuación les mostraré cómo fue realizado el eje delantero. Bien, este es el eje delantero. Para esto he tomado de referencia las medidas del ancho del chasis que se ve en el primer video para poder realizarlo, tomando en cuenta el ancho de las llantas, el ancho de los aros. Restando eso, nos queda el ancho del eje. Bien, lo que he realizado aquí es una simetría, es decir, he realizado desde el centro que está marcado hacia la derecha todo ese croquis, y una vez seleccionado eso, ese croquis realizado, selecciono y hago una simetría para que nos quede igual del lado derecho que del lado izquierdo. Posterior a eso hago una extrusión. Ustedes pueden ver la medida de la extrusión. También es arbitraria esa medida, ya que no tengo un eje para poder realizarlo con las medidas que corresponden, y los redondeos de borde también son arbitrarios, ya que lo he hecho por simple estética. Aquí les muestro la circunferencia, que también he realizado un corte, como les mostraba en la pieza anterior del tambor. Por eso era necesario hacer el corte, para que queden concéntricas las dos piezas y queden centradas. Por eso es necesario, para que queden centradas el freno de tambor con nuestro eje. Entonces procedo a realizar esos cortes. También son medidas arbitrarias, no son medidas estandarizadas o medidas obtenidas de plano. Simplemente es por estética, por detalles, que se vea bien. Y procedo a cerrar.
Estas piezas ya están realizadas, por lo tanto solo estoy abriendo y mostrándoles cómo he realizado. A continuación les muestro el ensamblaje. En este caso la pieza base ha sido la del neumático con el aro. No, perdón, el tambor. El freno de tambor ha sido la pieza base que he utilizado y se ha añadido como elemento el aro con el neumático, el ensamblaje del aro con el neumático, y la referencia es concéntrico el aro con el tambor. Y posterior a eso lo que he hecho es la alineación de todos los agujeros, ya que tenemos la facilidad de que se puede mover el componente, se lo puede rotar y se puede acoplar todos los agujeros. A continuación les voy a mostrar cómo fue realizado el sistema de suspensión. Ustedes pueden ver que si tenemos visualizado las boyas o bolsas de aire sobre una base. Esas alturas también las he considerado. Una vez que tenga realizado todo el plano completo, todo el ensamblaje, haré los planos para que puedan tener las medidas si las necesitan. Está ensamblado el eje delantero junto con el ensamblaje de los aros neumáticos y el freno de tambor. Ustedes pueden ver que es concéntrico, es decir, está centrado, y es lo que se buscaba con las dos perforaciones o con los dos agujeros extruidos en ambos extremos. Por supuesto, en ambos extremos está lo mismo y se hace que sea coincidente la cara del tambor con la cara del eje delantero para que quede apegado al eje delantero. Y les muestro las relaciones de posición que he realizado. Para esto he realizado que ambas sean coincidentes al punto medio de la base de la suspensión que ven ahí con el punto medio del eje delantero en esa línea, para que se puedan centrar y asimismo que sea paralela las dos líneas del eje delantero, es decir, para que quede lo más recta posible en referencia al eje delantero. Se hace lo mismo en ambas bases de suspensión. En ambas bases de la suspensión se hace lo mismo, se aplican las mismas medidas de referencia para que quede centrado y quede todo lo más recto posible. Ustedes pueden ver que tienen las mismas referencias en el lado izquierdo que en el lado derecho. Todo es para que quede correctamente centrado y alineado como debe de ser. Ahí les muestro cómo está. Esas dos líneas están coincidentes en sus puntos medios y lo mismo sucede con la del otro extremo. Igualmente allí están coincidentes las dos, el punto medio de la base de la boya con el punto medio de la base ya, y paralelas las otras dos líneas. Lo mismo aquí, están las mismas referencias en las alineaciones, como les repito, para que quede lo más recto y al momento de realizar el ensamblaje en el chasis no nos vaya a arrojar algún error. Seguimos visualizando. Y ahora les mostraré cómo se realizó la base de la suspensión. Bien, para esto he tomado medidas de referencia. No son medidas reales, ya que no dispongo tampoco de planos de chasis. Son medidas de referencia que he tomado del chasis que está en el video anterior, en donde se detalla las distancias del suelo al chasis, y he tomado un poco de referencia nomás. Estas son las medidas que tengo para realizar el croquis. Aquí lo realizo con una extrusión del sólido, simplemente una extrusión del sólido, y queda realizado la base con unos redondeos de borde.
y los redondeos de borde son a criterio de cada uno. Pueden ser de 2, 3, 5 milímetros cada redondeo de borde para que se vea mejor estéticamente. Simplemente eso, mejorar la estética de nuestro diseño. Ustedes pueden observar, la extrusión me parece que era de 50 milímetros o de 60, no estoy seguro, no revisé. Ahora vamos a abrir el archivo de la suspensión, no las boyas, o claraboyas de aire. Bien, para esto también he tomado medidas de referencia, no son medidas reales. Y el primer paso aquí es realizar el cilindro o lo que es la boya. En este caso ustedes pueden observar la medida que tenemos para realizar el croquis. Posterior a eso he hecho una extrusión. Ustedes pueden abrir los archivos, pueden verificar cuál es la medida de la extrusión y los redondeos de borde. Los redondeos de borde también es para que se vea estéticamente mejor. Simplemente eso. Aquí abajo he realizado una base, la cual está centrada, tomando la referencia del punto centro de nuestra boya, para que se pueda acoplar a la base de la suspensión de la mejor manera posible. Una vez realizado eso, hacemos la base de arriba, que es la que se va a acoplar a nuestro chasis. Y aquí trazo un croquis para poder realizar esa base triangular que ustedes pueden observar. Una vez realizada la base triangular, verificamos que esté un poco alineada con la base inferior, ya que, como ustedes recuerdan en la imagen que se mostró al inicio del video, va a estar sujetada o acoplada a un perfil estructural, no directamente al larguero del chasis. Entonces por eso es que está un poco más afuera de la base inferior. Bien, aquí les muestro cómo se realizó el corte también de la parte interna para que se pueda apreciar de mejor manera la figura. Y aquí está el ensamblaje final de nuestro eje delantero, que les vuelvo a mostrar cómo fue realizado, cómo nos quedó, cómo es el resultado final de nuestro eje delantero, acoplando las piezas de la llanta, el aro, el freno de tambor, el eje delantero, las bases de suspensión y las boyas de suspensión.